Gran parte de la actividad revolucionaria en París y en otras ciudades fue impulsada por la escasez de alimentos y los altos precios, en particular del pan, marcaron el curso de la Revolución Francesa. Estas causas se pueden resumir en tres aspectos: los altos impuestos, la debilidad de la monarquía y la crisis financiera, siendo el tercero el más amplio e importante de todos. La economía de mercado permeaba sobre la actividad de las tierras. La cosecha del trigo, maíz o el centeno, que se conservaba la mayoría para la subsistencia, se reservaba una parte para las cuotas feudales, las semillas de cereales y las reservas de invierno. Hay un cargo dentro del círculo de consejeros del rey que realizaba actividades por él. Por término se le conoce como emisario gris, que hacían las actividades de gobernar detrás del título real. El controlador general de las finanzas fue el encargado de realizar la intervención del Estado hacia la economía, estableciendo que la actividad económica irían a la par del desarrollo del poder monárquico, creando relaciones por medio de la regulación estatal de la economía, la unificación del mercado interno, el control de los recursos naturales y mercados exteriores e interiores, proteger la producción local de la competencia extranjera, subsidiar empresas privadas y crear monopolios privilegiados. Los impuestos se les imponían a las clases bajas y el control del antiguo régimen se aplicaba hacia el panorama de crecimiento del Estado y en sus estatutos sociales. En la relación del campo se fijaban controles gubernamentales tales como monopolios, impuestos, cargos públicos e intermediarios que establecían los periodos de administración en la producción y el repartimiento de bienes hacia la clase noble, que apenas llegaba a las manos de las clases bajas. El énfasis del corporativismo comercial o el énfasis al crecimiento industrial basados en el interés privado puso a un segmento de economistas del antiguo régimen en argumentar que la riqueza de la nación no venía de las riquezas acumuladas por el comercio internacional, sino de la capacidad en la producción, estableciendo la tierra como la fuente o la materia en que toda riqueza se produce. De este esfuerzo se creó una escuela de filosofía económica conocida como la fisiocracia. La única actividad generadora de riqueza para las naciones era la agricultura. Los fisiócratas, como François Quesnay, médico designado del rey Luis XV, hijo de un abogado y un terrateniente, condecorado de un título nobiliario, este se dedicó a los estudios económicos, en los que se le reconoce principalmente la creación de la escuela de los fisiócratas, la creación del primer intento de esquematizar el funcionamiento de un sistema económico. Cito una frase de él: no pierdan jamás de vista al soberano y la nación que la tierra es la única fuente de riquezas y que es la agricultura quien las multiplica. Exponiendo su sistema económico, que publicó en diferentes artículos en la enciclopedia Tratado de Leyes Naturales, François Quesnay establece máximas y esquemas de lo que considerará que Francia es un reino agrícola. Un modelo agrícola lo describe como un sistema en el que existen tres grupos: propietarios de la tierra, que conforman los aristócratas y el alto clero; los trabajadores estériles, que incluyen los artesanos y los mercaderes; y trabajadores productivos como artesanos y mercaderes. Para los fisiócratas, en oposición al mercantilismo, la riqueza de una nación procedía de su capacidad de producción y no de las riquezas acumuladas por el comercio internacional. En julio de 1774, uno de los pupilos, Anne Robert Jacques Turgot, ascendió como ministro de la corte de Luis XVI a 2 meses de haberse coronado. Después de un mes, el 24 de agosto de 1774, fue nombrado inspector general de finanzas. Había servido en la administración local de París y había escrito folletos y libretos sobre los temas relacionados con su trabajo: impuestos, comercio del grano y dinero. Turgot afirmó que la abundancia vino del interés propio y que los mercados están conectados por los flujos de dinero. Así él se dio cuenta de que la disminución de precios en tiempos de la escasez, campo común en ese entonces, era peligrosa económicamente,
pues servía como desaliento a la producción. Generalmente, Turgot apoyó por la menor interferencia del gobierno dedicado al mercado de grano, pues cualquier actividad del gobierno daría a luz al acontecimiento que evitaría que la política trabajara. Un ejemplo sería, si el gobierno comprara maíz al exterior, esto hará que la gente de allí se dé cuenta de que existe una probable escasez, lo que va a causar que aumenten su precio. Su primera acción es la de someter al rey a una declaración de principios, contrarrestando los intentos monárquicos de centralizar y establecer el medio por simples órdenes, y dando empuje a la influencia de las libertades provinciales que se materializaban a través de los parlamentos. Le hace prometer al rey que no habría bancarrota, no aumentaría los impuestos y no se endeudarían. La política de Turgot enfrenta una situación financiera desesperada. Busca controlar de modo estricto el gasto en todos los ministerios. Todos deben ser aprobados desde entonces por medio del inspector. Se eliminarán algunas prebendas, indemnizando a sus titulares. Se lucha contra los abusos de las compras de contado, a la vez que Turgot solicita personalmente al rey una generosa dotación de empleos y pensiones. Al contemplar llevar también una gran reforma agraria, se enfrentará a la oposición de aquellos que se beneficiaban de aplicar los contratos de arrendamiento, renovándolos con empleados más eficaces y suprimiendo los abusos de cierto tipo de pensiones. Esto durante mucho tiempo eludidas al darse cuenta de la gran cantidad de personas bien situadas que se verían afectadas. Parece que no hay más de 3 formas en las que una nación puede adquirir riquezas. La primera es mediante la guerra, como hicieron los romanos, saqueando a sus vecinos conquistados. Esto es robo. La segunda es por el comercio, que generalmente es engañoso. La tercera es por la agricultura, único medio honesto por el cual el hombre recibe un verdadero incremento de la simiente arrojada a la tierra, en una especie de milagro continuo, forjado en su favor por la mano de Dios, como recompensa por su vida inocente y laboriosidad virtuosa. Los fisiócratas asumieron que, dada su observación de los mercados, la manufactura era una actividad estéril, ya que no se veía un gran avance en este sector. Obviamente esto se debía al tamaño de la industria de entonces, anterior a la revolución industrial, lo cual constituye una falla en su análisis, que se deriva también del mayor interés en la productividad física y no en la productividad del valor. También defendían que la agricultura era el único sector productivo capaz de crear riqueza, mientras que el comercio y la industria tan solo permitían la distribución de esta. Los fisiócratas estaban en contra de las políticas de comercio internacional mercantilista, favorecedoras del proteccionismo, una forma de regulación del comercio exterior de un país. Está aplicada por un Estado o varios grupos de ellas, implementando una política económica intervencionista para proteger y favorecer a sus productores nacionales frente a la competencia de los productores extranjeros. Entre tantas cosas más, se enfrenta con una fuerte oposición en el propio Consejo del Rey, por su decreto firmado el día 13 de septiembre de 1774, que establecía el libre comercio del grano y la supresión del derecho de mercado. Es así como Turgot se vuelve el blanco de todos los que habían especulado con el precio del grano, entre ellos los miembros de la propia familia real, haciendo el comercio del trigo el tema favorito de los salones por sus enemigos. La oposición de la época la llevaban Linguet y Jacques Necker, quienes en 1775 publicaron su ensayo sobre la legislación y el comercio del grano. El otro problema fue la mala cosecha de 1774, que eleva los precios durante el invierno de ella y la primavera del siguiente año. Con ocasión a esta última cosecha, las reservas de cereales se agotaron debido a que las nuevas cosechas no habían llegado todavía. La hambruna se manifiesta en medio de la liberación de ellas. Los granos podían salir de las regiones mejor abastecidas
para ser destinados a las regiones más afectadas, lo que generó alzas importantes de precio en todas partes. Los precios de los granos y del pan aumentaron brutalmente y este incremento fue considerado como intolerable para la población más pobre. En abril de 1775 se producen disturbios en Dijon y a principios de mayo se dan lugar las revueltas conocidas como la Guerra de las Harinas, una agitación popular importante que estuvo centrada en los mercados y en otros lugares de la distribución de las harinas. En 17 días se contaron 180 conflictos en la cuenca parisina, constatando tasaciones populares espontáneas y pillajes, denuncias a los especuladores, forzando a los propietarios a vender sus stocks en el mercado a precio justo, robo de las panaderías y almacenes, organización de ataques de forma similar a almacenes y panaderías. Se ponen obstáculos a las vías de comunicación fluviales y terrestres en las regiones densamente pobladas. Se impide el transporte de trigo de ciertas provincias agrícolas a otras de otro poder adquisitivo. Las víctimas eran generalmente mercaderes o agricultores, o aún con más frecuencia, representantes directos del poder. En Dijon, como sucedió el 18 de abril de 1775, las revueltas se dirigían contra los molineros mercantilistas o los consejeros de los parlamentos. El 27 de abril, el movimiento llegó a las áreas densamente pobladas. El 2 y 3 de mayo se encontraban frente a Versalles, donde la multitud saqueó las panaderías de París. Luis XVI se mostró inquieto porque ciertos panfletos culpaban a sus allegados, pero sin embargo, las destrucciones estuvieron muy delimitadas. Los objetivos principales fueron los barcos que transportaban trigos que fueron hundidos. El orden fue restablecido con la intervención represiva de 25.000 soldados, 162 arrestos, la condena a la horca de 2 sediciosos y la asistencia a la población con la organización del abastecimiento en las provincias en dificultades, así como la obligación a los propietarios de stocks a vender sus productos a los precios impuestos. El rey multiplicó los mensajes a las masas campesinas, en particular por intermedio del clero. Durante el antiguo régimen, la agricultura dominaba la economía nacional de Francia, representando el 75% del uso de la tierra, y la producción agrícola era todavía intensiva en mano de obra, como se hacía en la Edad Media, usando la mano o las bestias de carga. Poco se sabía de agronomía o fertilización. El suelo se reponía con estiércol y descansaba periódicamente. Esto significa que la productividad era baja y los rendimientos de los cultivos eran bajos. Esto moldeaba la vida de las clases bajas en Francia. El tamaño de una cosecha determinaba cómo vivirían los campesinos en el próximo año. Cuando se cosechaba el trigo, el maíz o el centeno de la temporada, la mayor se conservaba para la subsistencia, las cuotas feudales, las semillas de cereales y las reservas de invierno. Lo que quedaba se vendía en el mercado o al por mayor. La economía de mercado era relativamente sencilla. Si las cosechas fracasaban o los rendimientos eran inferiores a lo esperado, llegaban menos alimentos a los mercados de las ciudades y pueblos. La escasez de alimentos impulsó la demanda y los precios. Los cambios demográficos en el siglo XVIII pusieron nuevas presiones sobre los agricultores. Francia, para 1780, se acercaba a 28 millones. La población en ciudades y pueblos también había crecido. París aumentó de 500.000 a 650.000 en un periodo de 80 años. La productividad no había logrado mantener el ritmo del crecimiento demográfico. Sus agricultores y tierras de cultivo no habían logrado aumentar sus rendimientos para hacerlo. Los agricultores de la Francia también estaban a la merced del clima. Los eventos climáticos adversos no tenían que ocurrir en todo el país para afectar el suministro de alimentos de todo el país. La sequía, lluvias torrenciales o las heladas severas podrían acabar con una cosecha completa en una importante región productora de cultivos, aumentando la demanda de cultivos de otras regiones.
La crisis económica tuvo por efecto acentuar las desigualdades entre los privilegiados y los no privilegiados, haciéndolas más evidentes y más insoportables. Los ricos burgueses y los nobles podían especular en relación al alza generada de precios y así enriquecerse aún más, mientras los pobres eran las claras víctimas de este estado de cosas, pasando hambre y en ciertos casos muriendo de desnutrición. El 12 de mayo de 1776 se le ordena a Turgot renunciar a su cargo como inspector. Sus ataques contra los privilegios le ocasionan el odio de la nobleza y del Parlamento de París. Su reforma de la Casa Real, el odio de la corte, su legislación de libre cambio, el de los financieros, sus opiniones sobre la tolerancia y su campaña contra los juramentos obligatorios para los protestantes del clero se opuso a que el reino propiciara apoyo financiero a la revolución de las 13 colonias en Norteamérica, debido a que el reino no podría financiar su apoyo, de la que no tuvo éxito de tener, y por último, su decreto sobre los jurandes, el de la burguesía rica de París y el de otros, cuyos intereses se verían afectados. La reina María Antonieta tampoco lo apreciaba, desde el momento en el que se había opuesto a la concesión de favores a sus protegidos. La monarquía francesa era un estado fuertemente centralizado, que dependía completamente del rey. A diferencia de sus antecesores, Luis XVI era percibido como un monarca débil, sin temperamento de mantener un estado fuerte, y a ello se le suma que su joven esposa, la reina María Antonieta de Austria, gastaba mucho dinero en lujos y excentricidades, lo cual llevó a que se generara el odio del pueblo, especialmente del campesinado, que en contraste pasaba por hambrunas debido a las malas cosechas. Se agravó todo esto en 1788 por el invierno que siguió, el más frío en décadas. Desde finales de noviembre hasta marzo, gran parte del norte de Francia sufrió constantes temperaturas bajo cero, hielo y nieve. París sufrió 57 días seguidos de heladas. El crudo invierno mató árboles, frutales y echó a perder los cereales y verduras almacenados. Convirtió barriles de vino y sidra en aguanieve helado y congeló los ríos con fuerza, inutilizando molinos y maquinaria. Los suministros de alimentos de Francia se vieron afectadas por las malas cosechas en 1769, 1770, 1775 y 1776. La década de 1780 fue terrible para los agricultores franceses. En junio de 1783, el volcán Laki en Islandia comenzó a hacer erupción y arrojó cenizas, polvo, azufre a la atmósfera. Esta erupción, que duró meses, obstruyó los cielos de Europa y provocaron importantes descensos de temperatura. Se informó de que Londres a Viena habían muerto personas por congelación y que los grandes ríos estaban helados. Durante los siguientes 5 años, desde 1784 a 1789, se registraron inviernos muy duros y veranos fríos y húmedos, acompañados de periodos de sequía. Esto afectó drásticamente a la maduración de los cereales y arruinó muchas cosechas. En Francia, los cereales eran un recurso vital. El impacto fue dramático, ya que generó una enorme hambruna. El 50% de la producción se usaba para pagar los impuestos, aunque también se generaban excedentes, y esto provocó que el hambre golpeara más fuerte a las ciudades que a las zonas rurales. Sin aliviar la escasez, la disponibilidad de pan disminuyó en París hasta finales de 1788. En enero de 1789, la situación se había vuelto crítica. En febrero
de 1789, los funcionarios de la ciudad aumentaron el precio de pan. Malas cosechas, escasez de alimentos y aumentos de precios llevó a los trabajadores parisinos al borde de la desesperación. Desde 1777, Jacques Necker había sido reelegido como director de las finanzas y a comienzos de 1789 inició una medida de emergencia para evitar una hambruna masiva. Prohibió todas las exportaciones de alimentos y exigiendo que todos los cereales se vendieran en los mercados oficiales. También organizó la importación de cereales extranjeros por un total de 148.000 toneladas. En 1788, un trabajador no calificado en París gastaría alrededor de la mitad de su salario diario en pan. Ahora, en la primera de 1789, se gastaba entre el 70 y el 90% de sus ingresos diarios en cantidades similares. Algunos salarios aumentaron ligeramente, pero no lo suficiente como para igualar los aumentos de precio. Las condiciones que vivía Francia en la segunda mitad del siglo XVIII dieron lugar a las causas que abrieron paso al inconformismo del pueblo, y llevado de la mano de la burguesía, los que conformaban el Estado llano o tercer estado, desataron lo que hoy es conocida como la más grande revolución de la historia. Este es el final del video. Muchas gracias por verlo. No olviden darle un pulgar arriba o suscribirse a este canal. Mi nombre es César Madero y este es uno de los contenidos que podemos ofrecer en este canal de YouTube. Además de continuar con esta serie de la Revolución Francesa, también tenemos otra serie que les podría interesar. Esta es la serie de historia conocida como Animalia, el programa de historia en el que los protagonistas son los animales. Aquí les dejamos la playlist para que comiencen a ver la serie, así como también la playlist de la serie de la Revolución Francesa. Yo me despido. Mi nombre es César Madero y les recuerdo que la historia siempre se repite. ¡Hasta luego!